¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañen esto que es Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y como siempre, saludo a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita, a Telecable Huetamo. Gracias por acompañarnos como siempre. Y gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por transmitirnos a esto que es Los Nicolaitas. Le doy la más cordial bienvenida y empezamos porque tenemos una entrevista muy interesante con Rafael Trueba, quien es un investigador que se está acercando a descubrir un poco cuál es el problema, o un mucho cuál es el problema del lago de Cuitzeo, cuál es el problema de impacto económico y social que está teniendo. Rafael, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Hola Fer, ¿qué tal? Un placer saludarte de nuevo y compartir este espacio contigo y con todo tu auditorio. Pues estamos muy bien trabajando en esta zona lacustre, en el lago de Cuitzeo, como bien mencionas, y pues encontrando algunas novedades, Fer, así que tú me dirás cómo vamos abordando el tema. Bueno, para entrar un poco en materia y la gente se dé cuenta de cuál es el contexto, me gustaría que nos hablaras acerca de cuál es la situación y por qué se está realizando una investigación específicamente sobre el impacto económico y social que está dejando el que este lago se esté secando como tal. ¿De dónde empiezan estos? Un poco de historia más bien para conocerlo. Por supuesto, Fer. Mira, en ese sentido podemos ir entendiendo que el lago de Cuitzeo es uno de los lagos más emblemáticos que tenemos en el país. Es el segundo lago con mayor extensión territorial que tenemos. Tiene una superficie o una extensión territorial de 452 kilómetros cuadrados. Y a partir de 1990 empieza a sufrir un proceso de desecación muy evidente. Empieza a tener ciertas fluctuaciones en cuanto al espejo de agua que tiene. Y esto se atribuye principalmente a los siguientes acontecimientos, Fer. Primero, por las construcciones de las carreteras que se han realizado en la ribera del lago, principalmente por la carretera que hay de Morelia a Salamanca y por la carretera que hay en la calzada. También por las cuestiones del uso hídrico que se le da en la cuenca, particularmente para temas de agricultura y para temas de ganadería. También por la variabilidad climática que tenemos en esta región, también por el proceso de deforestación que hay en la región, y también por temas que involucran a las descargas residuales de la ciudad. Todos estos elementos han llevado a que la presión en el lago en la actualidad sea muy evidente y se geste un proceso de deterioro ecológico y un proceso de secación, en donde esto lo podemos ver en el vaso oeste y en el vaso central. Es alarmante el proceso de secación que tenemos en la actualidad, porque con las estimaciones que tenemos en nuestro equipo de investigación, hemos logrado identificar que existe hasta un 70% de secación en el lago de Cuitzeo. Esto obviamente ha generado diferentes problemas que vamos a ir desglosando sobre la marcha en tu programa. Oye, Rafael, una pregunta que me parece interesante. ¿Cuánto tiempo ha tenido este proceso de secación y no se le ha atendido como tal y se le ha dejado en el olvido, según tu investigación? Efectivamente, Fer, desafortunadamente las administraciones, no sabemos por qué, pero han dejado de lado este problema, no lo han atendido con la rigurosidad y con la seriedad que se requiere para resolverlo. Y a partir del año 2000, en donde se presenta el proceso de secación más evidente, es en donde las administraciones han dejado de lado el tema. En particular, se han gestado diferentes problemas, como son problemas económicos y problemas ambientales. En ese sentido, a partir del 2017, en donde se presenta uno de los problemas más dañinos que tenemos en esta zona o en esta región, que son la aparición de las tolvaneras, pues se presenta ocasionando impactos negativos en materia de salud pública y en materia de economía. En otras palabras, Fer, esto es un proceso que tiene ya más de 20 años, siendo constante y ocasionando impactos económicos y sociales. ¿Y qué ha pasado con este tipo de investigaciones que seguramente se han llevado a cabo? ¿No han tenido el eco suficiente por alguna razón en especial? Claro, investigaciones en el lago de Cuitzeo se han realizado muchas. Creo que es uno de los lagos más estudiados en el país, precisamente por la relevancia que tiene. Hay investigaciones desde la visión geológica, química, física, biológica, geográfica, y ahora con las aportaciones que hemos hecho con nuestro equipo de investigación económicas. Desafortunadamente, la información que se gesta en este tipo de investigaciones no llega a los tomadores de decisiones, o cuando llega, simplemente los tomadores de decisiones no les dan prioridad para estar abordando posibles propuestas o
alternativas para mejorar el deterioro ecológico del lago. Bueno, pues esperemos que a través de las voces que están unidas ahora por lograr que se rescate el lago, pues se haga precisamente este eco que es necesario, porque hemos visto de alguna manera el deterioro que se ha tenido. Yo por ahí vi algunas fotografías que tú posteaste, donde se hace un comparativo y realmente es increíble lo que está pasando, y aún así pareciera como si no hubiera la suficiente urgencia de rescatar este vaso de agua que, como tú dices, es muy importante para, no solo para el estado, sino para incluso la ciudad de Morelia y los alrededores, porque se está convirtiendo prácticamente en un desierto como tal. Efectivamente, Fer, la situación actual es alarmante. En días anteriores hemos estado recorriendo todo el lago, hemos estado visitando localidades, hemos estado platicando con la población y con los pescadores, y hemos identificado que el proceso de desecación está más que evidente, como lo mencionaba anteriormente, en el vaso oeste y en el vaso central. Cuando uno camina, porque ya uno camina por el lago, uno ya no entra en una lancha o ya no entra a nadar al lago. Cuando uno lo camina, parece una visión hasta apocalíptica, porque es un desierto. Así es. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y vamos a continuar hablando acerca de precisamente este problema del lago de Cuitzeo, y que tú muy a bien has hecho incluso tu tesis de doctorado para aportar de alguna manera una solución, una posible solución, principalmente en las cuestiones económicas y sociales? Yo te invito para que vayamos a la pausa y regresamos con más aquí en Nicolaitas. Por supuesto. Decídete a romper la cadena de contagios. Quédate en casa. Usa mascarilla en espacios cerrados o cuando estés con otras personas. Lava tus manos constantemente y sigue las medidas de higiene y sana distancia recomendadas. Cuida tu salud y las de tus familiares. Rompe la cadena de contagios. Los Nicolaitas hacemos la diferencia. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa que produce la Universidad Michoacana para todos ustedes. Les recuerdo que estamos hablando acerca de la problemática que presenta el lago de Cuitzeo aquí en Michoacán, y para ello tenemos al especialista Rafael Trueda, quien ha hecho investigación al respecto y quien tiene pues un amplio panorama de lo que está aconteciendo a este vaso de agua que está muy cercano a la ciudad de Morelia. Rafael, hablábamos precisamente acerca de la problemática de seca de este importante lago. La cuestión social, ¿cuál es el impacto que está teniendo con los ciudadanos que viven muy cercano a lo que es el lago de Cuitzeo? Claro, qué buena pregunta, Fer. Mira, en ese sentido, el impacto social podemos verlo en cómo es que la gente pues ha ido sufriendo diferentes problemáticas. Por un lado está los problemas de salud pública que han tenido derivado de todos estos procesos de las tolvaneras o de la contaminación que tiene el lago de Cuitzeo en la actualidad. Y otra variable muy importante la podemos encontrar bajo temas económicos. Pero centrémonos primero en el tema de salud pública. Cuando pasa el fenómeno de las tolvaneras, Fer, en el vaso oeste, se presenta que la gente tiene que incurrir a gastos a los que normalmente no tendría que estar incurriendo. Por ejemplo, tiene que incurrir a gastos en cubrebocas, tiene que incurrir a gastos en consultas médicas, a gastos en medicinas, para poder estar sobrellevando el entorno de las tolvaneras, poderse adaptar poco a poco. Nosotros desde nuestras investigaciones hemos logrado cuantificar que este costo que se le genera a la población es alrededor de 1,662 pesos por cuatrimestre, por familia. Pero cuando hablamos de todos los municipios que están siendo afectados, hablamos de que esta problemática tiene un costo de 7 millones de pesos, Fer. Entonces estamos hablando de una injusticia social en este aspecto. ¿Por qué? Porque los municipios ribereños no son los que están contaminando en su mayoría, es la parte alta de la cuenca, pero quien sufre este problema o quien tiene que estar lidiando con las tolvaneras son precisamente los municipios ribereños, en particular localidades
muy marcadas, como son Dr. Miguel Silva, Jéruco y Capacho. Entonces uno se puede dar cuenta de esa injusticia social cuando uno va caminando por los territorios y platicando con la gente. Bueno, y además existe la otra parte que es la de salud, ¿no? ¿Qué enfermedades están haciendo estragos en la población? Efectivamente, las enfermedades que nosotros hemos logrado identificar son enfermedades que se orientan principalmente a cuestiones de vías respiratorias, a cuestiones gastrointestinales y a cuestiones de alergias en la piel. Sobre la marcha hemos identificado algunas otras, pero que no son las que tienen mayor grado de presencia. Sin embargo, creemos que es un problema de salud pública porque hemos logrado tener registros en un periodo de 2005 al 2015 en donde hemos identificado alrededor de 100,000 casos que están vinculados a el tema del deterioro ecológico del lago de Cuitzeo. Entonces es un problema muy alarmante, Fer, y que hasta la fecha no continúa siendo materia de la vida pública de los gobiernos. Hace algunos meses o ya casi más de un año estuvimos precisamente haciendo un reportaje al respecto y en esa ocasión recuerdo que todavía mantenía un cierto nivel del lago, por decirlo dentro de lo malo, había un nivel. ¿Ha cambiado, ha variado la profundidad o la cantidad de agua? ¿Y qué problemas se han presentado a diferencia de ese año y medio más o menos que tuvimos la oportunidad de platicar? Claro, eso es algo que hemos también ido visualizando sobre la marcha con diferentes mediciones que hemos elaborado. Y efectivamente, Fer, cuando nosotros estuvimos por ahí con todo el equipo de TV Nicolaita abordando el tema, en su momento el lago registraba un espejo de agua. Era mínimo, pero tenía agua y ayudaba a amortiguar el tema de las tolvaneras. Se registraban sobre 20, 30 centímetros de profundidad en el vaso oeste. Sin embargo, en la actualidad, gracias a que no se han presentado las precipitaciones con normalidad, la desecación pues ha estado prácticamente en su totalidad. Tenemos en el vaso oeste alrededor de 120 kilómetros cuadrados, Fer. Entonces estamos hablando de que toda esa extensión territorial está seca y es un problema alarmante que, repito, puede derivar de nuevo en cuestiones de tolvaneras. Bueno, y obviamente estamos hablando también que pareciera, no sé, meteorológicamente si se avisora una temporada muy seca que podría empeorar todavía la situación aún más, dado los calores que se están presentando ya muy, no sé si a destiempo o estamos a tiempo, no quiero incurrir en alguna dato falso, pero pareciera que se van a venir, ahora sí como dicen, los calores muy fuertes y esto pues obviamente generará otro problema adicional. Claro, y eso que mencionas, Fer, lo podemos identificar con los análisis de variabilidad climática que hay a nivel nacional. Tenemos identificado que la tendencia prácticamente está marcando climas extremos, por eso estamos teniendo ciertos comportamientos de sequía muy extrema a nivel nacional. No nada más es en el lago de Cuitzeo, es en diferentes cuerpos de agua emblemáticos en nuestro país, pero en la región en donde nosotros estamos trabajando, esto se agudiza aún más por todos estos problemas que hemos ido desglosando en esta charla. En base a eso, ¿cuáles crees que son las expectativas para este año con respecto al lago de Cuitzeo? Desafortunadamente es poco alentador el diagnóstico. La variabilidad climática nos está indicando que las temperaturas serán extremas en este periodo y la precipitación será mínima. Es probable que llueva, pero no con la cantidad necesaria que se requiere para al menos tener 20, 30 centímetros de profundidad en el vaso oeste o en general en el lago de Cuitzeo. Es probable que para el próximo año este problema de la sequía se siga agudizando y la tendencia nos marca en estos comportamientos. Bueno, pues tal parece que nos estamos enfrentando a un problema cada vez más grave. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Vamos a seguir hablando de un tema muy importante que es el impacto económico que precisamente está también provocando estragos en esta zona del lago, que para muchos este espejo de agua representaba la entrada económica de muchísimas familias que ahora no tienen el sustento económico necesario. Bueno, pues vamos a una pausa y ¿qué te parece? Y seguimos hablando al respecto sobre este tema tan interesante que es el deterioro del lago de Cuitzeo, aquí en Los Nicolaitas. Ya volvemos.
Ven, este es tu espacio, te estamos esperando. Haznos partícipe lo que tienes que decir y aportar en tu escuela, en tu facultad, en cualquier dependencia universitaria. Te estamos esperando. Es el programa y el espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Utiliza tu dispositivo móvil y en un par de minutos cuéntanos qué información deseas que demos a conocer aquí en el programa de Los Nicolaitas. Aquello que tú sabes que merece la pena informarnos, escríbenos. Es tvnicolaita@gmail.com. Te estamos esperando. Además, vamos a pasar tu video al aire. Te esperamos. Como siempre, un gusto que nos sigan acompañando aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos hablando acerca del deterioro que presenta el lago de Cuitzeo en tema de sequedad con el doctor Rafael Trueba, quien es un especialista y que ha dedicado precisamente su tesis de doctorado a investigar esta situación del lago de Cuitzeo. Hablábamos en un principio sobre el historial, después pasamos a lo que fue la parte de salud y la parte esencial del lago como un problema de tolvaneras y de afectaciones pues, físicas a los habitantes. Ahora hay otra afectación muy importante y se refiere a la parte económica. El impacto económico, ¿cómo se ve? ¿Cómo se vislumbra? ¿Cómo se ha vislumbrado a lo largo de este problema de tolvaneras y sequedad del lago de Pátzcuaro? Perdón, del lago de Cuitzeo. Sí, perfecto, Fer. Con esto que mencionas, como lo había mencionado anteriormente, si nosotros queremos identificar cuánto le está costando a la gente el tema de las tolvaneras, tenemos estimado un monto muy particular que obedece a los 7 millones de pesos. Pero no es el único impacto económico que podemos visualizar con esta problemática, Fer. En el vaso central o en el vaso también suroeste, podemos identificar que se ha presentado una pérdida de empleo muy elevada. Se vincula principalmente a las condiciones de empleo que tienen los pescadores. En el lago de Cuitzeo existe alrededor de 1,000 pescadores, 1,500 pescadores que se dedicaban a esta actividad, Fer. En la actualidad, el problema que tienen en la economía local es muy fuerte porque no están accediendo a un empleo precisamente por el proceso de desecación que tiene el lago de Cuitzeo. Es una de las demandas más latentes que hay en la actualidad, que se activen proyectos productivos locales para dotar de empleo temporal a todas estas personas que no están teniendo un ingreso fijo. Cuando platicamos con la gente, normalmente los ingresos que tienen estas familias son alrededor de 2,000 pesos mensuales. Entonces, es un ingreso mínimo con el que están sobreviviendo en la actualidad. Cuando hablamos de familias, estamos hablando de una familia de alrededor de 4 personas. Entonces, cuando decimos que 4 personas tienen que vivir con 2,000 pesos al mes, es un contexto complicado. Se requieren proyectos productivos que reactiven la economía local, en lo que se pueden hacer algunas medidas de restauración para mejorar las condiciones del lago. ¿Y de alguna manera se ha recibido algún tipo de apoyo por parte de las autoridades o esto también ha quedado en el olvido? Desafortunadamente, en la actualidad, los programas federales no se han orientado a amortiguar esta situación económica, Fer. Hemos platicado con la gente de las diferentes localidades y nos han dicho precisamente este diagnóstico, que no han tenido una aportación económica para resolver esta situación. Los han dejado en el olvido. Creo que eso es algo que se puede mejorar, pero desafortunadamente la tendencia de cómo se ha presentado la intervención del gobierno para resolver este tema no ha sido la mejor y no es favorable en la actualidad. Dentro de tu investigación, obviamente hay propuestas. ¿Cuáles son las propuestas en cada uno de sus ámbitos de geográfico, económico y social? Por supuesto, Fer. Mira, lo que hemos platicado con el equipo de investigación en el que estoy participando, no, me gusta hablar en tercera persona porque todo esto lo hemos platicado con diferentes profesores investigadores, es de que se requiere mejorar la gobernanza en el lago de Cuitzeo, Fer. Tenemos que hacer mucho énfasis en la normatividad. Tenemos que gestar un proyecto que termine en normatividad. Es decir, nosotros estamos planteando que se decrete el lago de Cuitzeo como zona de restauración ecológica para poder ir avanzando en propuestas que lleven a amortiguar esta situación. Necesitamos de información científica para dar a entender cómo está todo el balance hidrológico del lago de Cuitzeo y después de ello
generar proyectos estratégicos que se orienten a resolver cada una de las problemáticas. Necesitamos análisis rigurosos de economía, Fer, que nos lleven a una toma de decisiones coherentes, que mediante análisis costo-beneficio podamos identificar cómo es que está la toma de decisiones para ver a qué proyectos le damos prioridad. Por último, tenemos que hacer esa vinculación entre las instituciones gubernamentales y las instituciones educativas. Por un lado, por gobierno, porque se necesita financiamiento, se necesita etiquetar recursos económicos para esta problemática en particular. Y por otro lado, necesitamos la vinculación del gobierno y la sociedad, de la universidad y la sociedad. Todo esto puede llevar a la creación de políticas públicas y de programas que amortiguen la situación, Fer. En particular, hemos estado platicando sobre proyectos que lleven a una adecuada gestión y administración de los recursos hídricos. Por ejemplo, para resolver el tema del vaso oeste, hemos platicado sobre la elaboración o la construcción de una granja solar, en donde permitiría resolver el tema económico y el tema de las tolvaneras. Para mejorar la calidad y cantidad del agua, es evidente que necesitamos mayor utilización de plantas de tratamiento de agua residual. Una muy en específico podría estar cerca del aeropuerto. En otros temas también podemos ejercer estrategias de reforestación para amortiguar pues toda esa zona de captación del recurso hídrico. Son algunas de las propuestas que tenemos, Fer, pero es un problema muy complejo y desafortunadamente los políticos no entienden mucho este tema de que los problemas del medio ambiente son en un mediano y largo plazo y normalmente suelen querer resultados en un corto plazo y por ello es que pierden el interés o no le dan prioridad a estos temas. Pues ojalá que a través de estas voces, como vuelvo a comentar, se haga eco y haya algún tipo de resultado interesante porque, bueno, parece que la cosa va avanzando sin medida alguna. Finalmente, me gustaría que nos comentara si existe ya por parte de ustedes una organización que se está dedicando específicamente al rescate del lago de Cuitzeo. Mira, en la actualidad estamos tratando de formular un equipo de organización civil y academia para tratar de darle monitoreo a toda esta propuesta que estamos gestando del pronunciamiento de rescate o de restauración ecológica del lago de Cuitzeo para ir pues atribuyendo responsabilidades en cómo se va realizando esta propuesta. En particular hay gente de la Universidad Michoacana que está muy metida en estos temas. Hay gente de Panorama Ambiental, sociedad civil, y hay otras instituciones que están participando en todo este proceso, Fer. Es una propuesta que está bien argumentada y que va muy respaldada, pero sobre todo muy respaldada por la visión de la sociedad. Hemos recolectado firmas para darle mayor sustento a esta postura, en donde se han recolectado más de 25,000 firmas para manifestar precisamente en la sociedad ese descontento y ese grado de preocupación por recuperar el lago de Cuitzeo. Bueno, pues una información muy interesante. Ahí están incluso las pruebas mismas. No es necesario ni siquiera hacer tanta investigación para darnos cuenta de que visualmente existe el problema, ¿no? Lo podemos apreciar desde cualquier ángulo que estemos en el lago. Es preocupante la manera en cómo cada vez más se va secando y se va convirtiendo prácticamente en un desierto y con unas tolvaneras que seguramente vendrán mucho más fuertes, como comentas, este año por la poca expectativa de agua que se pueda recaudar en este vaso que es tan importante para la región, para los ciudadanos y que está afectando de una manera muy directa. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos? Claro, Fer, pues compartir con todo tu auditorio que el lago de Cuitzeo es uno de los lagos más importantes que tenemos en el país. Es un lago estratégico para el desarrollo económico de Michoacán. Tenemos que hacer todo por recuperarlo. Necesitamos de la visión universitaria y de la sociedad para lograr acciones que lleven a la restauración y a la recuperación del lago de Cuitzeo, porque si en su momento perdemos Cuitzeo, Fer, es muy probable que el próximo lago en desaparecer sea el lago de Pátzcuaro, y en ese sentido también podamos estar perdiendo el lago de Siragüen. No debemos permitirlo y debemos de seguir insistiendo desde la academia, Fer. Bueno, pues ahí está la manera en que la Universidad Michoacana se vincula con la sociedad para tratar de solucionar problemas tan importantes como lo es el rescate de los lagos, que obviamente no solo se trabaja en el lago de Cuitzeo, sino también en los otros lagos que son importantes para el Estado. Rafael, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo e informarnos de esta situación tan agravante para nuestro Estado y para el país entero. Al contrario, Fer, un placer como siempre acompañar a todo el equipo de TV Nicolaita. Muchísimas gracias.
Bueno, de esta manera llegamos al final de Los Nicolaita. Les recuerdo que estamos en Facebook, Twitter y YouTube para que nos sigan y se den cuenta o se acerquen a la información que se genera alrededor de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo me despido y nos vemos en próximos programas de Los Nicolaitas. Hasta pronto.